Dicen que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, sin importar lo profundamente que esté enterrada. En mi caso, esa verdad salió a la luz a través de una serie de coincidencias, corazonadas y una noche fatídica que cambió todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. La mujer a la que amé y en quien confié durante más de 2 décadas, la madre de mis hijos y una respetada profesional de la salud mental, había estado llevando una doble vida que amenazaba con destruir no solo a nuestra familia, sino también su carrera y al paciente vulnerable que había caído bajo su influencia. Esta no es una historia que jamás imaginé contar. Durante la mayor parte de nuestros 22 años de matrimonio, hubiera descrito a mi esposa como ética, compasiva y dedicada a su trabajo como psicoterapeuta. Se especializaba en terapia dialéctica conductual, DBT, por sus siglas en inglés, trabajando principalmente con pacientes que lidiaban con problemas de regulación emocional, conflictos interpersonales y conductas autodestructivas. Sus clientes a menudo presentaban diagnósticos complejos, como trastorno límite de la personalidad, y veían en ella un salvavidas en sus momentos más oscuros. Siempre me sentí orgulloso de su trabajo, de las vidas que ayudaba a recomponer. Tuvimos nuestros desafíos a lo largo de los años, como cualquier pareja. En 2022, esos desafíos llegaron a un punto de quiebre, y le pedí el divorcio. Me mudé de nuestra casa familiar, lejos de nuestros 3 hijos, nuestro hijo de 20 años en la universidad, y nuestras hijas de 15 y 11. Pero algo me impidió presentar los papeles. Quizás fuera la historia que compartíamos, la familia que habíamos construido juntos o el miedo a cortar definitivamente un lazo que había definido mi vida adulta. Fuera cual fuera la razón, en lugar de proceder con el divorcio, decidimos intentarlo de nuevo. Empezamos a salir juntos, a reunirnos para cenar, ir a conciertos, hacer viajes de fin de semana y redescubrir a la pareja que solíamos ser antes de que el trabajo, los hijos y las responsabilidades diarias se interpusieran entre nosotros. Durante año y medio, pareció estar funcionando. Volvimos a reír juntos. Regresó la intimidad física. Hablamos de mudarnos de nuevo bajo el mismo techo, para darles a nuestros hijos más pequeños la familia unida que merecían. Entonces, hace unos meses, algo cambió. Ella se volvió distante, distraída. De pronto su teléfono tenía contraseña. Empezó a trabajar hasta más tarde de lo habitual, cancelaba nuestros planes a último momento y, cuando estábamos juntos, parecía emocionalmente ausente. Cuando le pregunté qué sucedía, culpó al estrés laboral. Tengo varios pacientes de alta complejidad en este momento, explicó. Hay uno en particular que la está pasando muy mal. La DBT requiere mucha disponibilidad, y estoy agotada. Le creí. ¿Por qué no lo haría? A lo largo de su carrera, de vez en cuando había ido más allá de sus obligaciones con los pacientes en crisis. Esa era una de las cosas que admiraba de ella, su dedicación a ayudar a las personas a sanar. Así que me hice a un lado, le di espacio, traté de ser comprensivo. Esa comprensión duró hasta una noche aparentemente cualquiera, a principios de mayo, cuando algo me despertó a las 2:30 de la madrugada. Mi esposa había tomado prestado mi Tesla esa tarde, diciendo que su auto hacía un ruido extraño y que necesitaba ir a la oficina a recoger unos expedientes de pacientes que había olvidado. Una petición razonable. Pero mientras estaba despierto en la cama, una sensación de inquietud me empujó a revisar la aplicación del Tesla en mi teléfono. El mapa mostraba que el auto no estaba en su oficina, ni de camino a casa. Estaba estacionado fuera de un complejo de apartamentos que no reconocía, en una zona de la ciudad donde no conocíamos a nadie. Observé la ubicación durante 30 minutos, preguntándome si estaba exagerando, diciéndome que debía de haber una explicación lógica. A las 3 de la madrugada la llamé. No respondió. Le envié un mensaje de texto. Nada. A las 3:30 de la madrugada, por fin el auto empezó a moverse, y para las 4 de la madrugada, ella entraba por la puerta de nuestra casa con expresión de sorpresa al verme despierto. ¿Dónde estabas?, pregunté, tratando de que mi voz se mantuviera firme. Ella vaciló, solo una fracción de segundo, pero suficiente para darme cuenta. Estaba con una amiga, dijo. ¿A las 3 de la mañana? ¿Qué amiga? Otra vacilación. Alguien del trabajo. Quedamos en vernos antes, pero se complicó todo y terminamos hablando hasta tarde. La explicación sonó hueca. En 2 décadas juntos, nunca me había mencionado salir con colegas a medianoche. ¿Y por qué no atendió mis llamadas o mensajes de texto? Pero también sabía que nuestro matrimonio seguía siendo frágil, en recuperación tras el casi divorcio. No quería acusarla sin pruebas. Estaba preocupado, dije. La próxima vez,
por favor avísame si vas a llegar tan tarde. Ella asintió, se disculpó y se fue a dormir. Pero la inquietud permaneció. Durante la semana siguiente, noté otros cambios, protegía más su teléfono, se quedaba hasta tarde chateando con alguien y encontraba motivos para salir de casa a horas extrañas. Finalmente la enfrenté directamente. ¿Quién es ese amigo con el que pasas tiempo? Me gustaría conocerlo. Tras mucha evasiva, me dio un nombre, Mark. Lo describió como un nuevo colega, alguien con quien había congeniado en un seminario de formación profesional. Cuando le pedí más detalles, se puso a la defensiva. Sé que se ve mal, admitió. Fue inapropiado estar en su casa tan tarde. No volveré a verlo fuera del trabajo. Quise creerle. Siempre nos habíamos dado libertad para tener amistades cercanas con el sexo opuesto. Nunca fuimos celosos ni controlamos las relaciones del otro. Pero había algo en esta situación que se sentía distinto. Notaba un secretismo que no era habitual en ella, un hermetismo emocional que encendía todas mis alarmas. Durante unas semanas pareció volver todo a la normalidad. Ella estaba más en casa, más presente conmigo y los niños, y parecía enfocada en reconstruir nuestro matrimonio. Empecé a pensar que quizá había sobredimensionado la situación. Tal vez de verdad se trataba de una amistad poco usual que momentáneamente había cruzado los límites profesionales. Entonces llegó una noche a principios de junio. Me desperté a las 5 de la madrugada y vi que su lado de la cama estaba vacío. Revisé la aplicación del Tesla, y efectivamente, el coche estaba en el mismo complejo de apartamentos de antes. Esta vez no la llamé ni le mandé mensajes. Esperé. Llegó a casa a las 6:30 de la mañana, exhausta pero fingiendo normalidad. ¿Dónde estabas?, pregunté, aunque ya lo sabía. Estaba en casa de Mark, admitió. Pero no es lo que piensas. Estuvimos hablando, bebí demasiado y me quedé dormida en su sofá. No pasó nada. Quise creerle, pero las mentiras se acumulaban. Aún así, ella insistía en que no había nada romántico, que solo era un amigo que entendía la presión de su trabajo. Cuando intenté ahondar más, preguntar por qué necesitaba reunirse con él a mitad de la noche o por qué no podía llamarme para avisar, cerró la conversación. Necesito espacio, dijo. Dame una semana para aclarar mis ideas. Esa semana fue de las más angustiosas de mi vida. No podía concentrarme en el trabajo. No podía dormir. Revisaba la aplicación del Tesla, apuntaba la hora a la que su coche estaba en casa de él. Me estaba convirtiendo en alguien irreconocible, suspicaz, obsesivo, desesperado por conocer la verdad, pero temiendo lo que pudiera descubrir. Durante esa semana, hice algo de investigación. No me enorgullece, pero encontré la cuenta de Instagram de Mark, y desde ahí conseguí su número de teléfono y su dirección. Pensé que si de verdad era solo un amigo, entendería mis inquietudes y querría aclarar cualquier malentendido. Le mandé un mensaje educado, explicándole quién era y pidiéndole que habláramos sobre su amistad con mi esposa. Su respuesta fue inmediata y hostil. «Eres un marica», escribió. «Vete y déjame en paz». Su reacción me dejó atónito. No era la forma en que reaccionaría un amigo inocente. Era la reacción de alguien que tenía algo que ocultar, alguien que se creía con derecho a la atención de mi esposa sin importar que estuviera casada. Eso confirmó mis peores temores. Decidí ir a su apartamento en persona. No para confrontarlo físicamente, sino para mirarlo a los ojos y entender qué estaba pasando. Cuando llegué, le envié un mensaje desde el estacionamiento, pidiéndole que bajara para hablar. Salió a los pocos minutos, visiblemente furioso. «¿Qué carajo quieres?», me soltó, acercándose agresivo. «Solo quiero saber qué ocurre con mi esposa», dije con voz tranquila. «No es asunto tuyo. Lárgate de aquí antes de que llame a la policía». No me moví. «Sigue siendo mi esposa. Intentamos salvar nuestro matrimonio. Si solo son amigos, ¿por qué reaccionas así?». Eso pareció enfurecerlo más. Sacó su teléfono y marcó el 911, diciendo a la operadora que había un hombre acosándolo en su edificio. Luego, al colgar, me empujó con fuerza y caí al suelo. Pude devolverle el golpe, lo deseaba, pero ¿qué ganaría con eso? Me levanté, me sacudí la ropa y me fui antes de que llegara la policía. Al llegar a casa, le conté a mi esposa lo que había pasado, incluida la actitud agresiva de Mark. Fue entonces cuando finalmente admitió que había más de lo que me había contado.
De acuerdo, dijo. Es una aventura ligera. Compartimos memes, tenemos conversaciones divertidas, disfrutamos la compañía del otro. Pero no es física. Estás exagerando. ¿Una aventura ligera? Como si hubiese grados aceptables de traición. Como si mentirme y esconder cosas fueran faltas menores en lugar de romper la confianza de manera profunda. Pero incluso al admitir que había un involucramiento emocional inapropiado, lo minimizaba, haciéndome sentir que yo sobreactuaba, que mi dolor no era válido. A pesar de esta revelación, seguimos hablando durante los siguientes meses. Quizá fuera negación, o el peso de nuestra historia juntos, pero no podía alejarme del todo. Fuimos a un festival de música, pasamos tiempo con nuestros hijos en familia e incluso mantuvimos intimidad física en ocasiones. Hubo momentos en que casi me convencí de que podíamos superar esto, de que esa aventura ligera era una equivocación temporal que podríamos dejar atrás. Entonces llegó agosto, con un nuevo Tesla comprado por ella. Me pidió ayuda para configurar la cuenta, pero cuando mencioné que la app permitiría ver la ubicación de nuestros autos, guardó silencio. No creo que sea necesario compartir esa información, dijo con cautela. Yo no tengo nada que ocultar, repliqué. Tú siempre puedes ver dónde está mi coche. Prefiero mantener las cuentas separadas, insistió. Otra bandera roja ondeando con fuerza delante de mí. Aún así, seguía aferrado a la esperanza de que estaba equivocado, de que mis sospechas eran fruto de la inseguridad y no de la intuición. Al día siguiente, esa esperanza se vino abajo. Dejándome llevar por otra corazonada, pasé en coche frente al apartamento de Mark. Efectivamente, ahí estaba su nuevo Tesla, estacionado. Les envié mensajes de texto a ambos, pidiéndole a mi esposa que saliera para hablar. Se negó. Regresé a casa a esperarla, con una mezcla de ira, angustia y resignación. Sentado en nuestro dormitorio, sentí el impulso de revisar su espacio de trabajo. Allí, sobre su escritorio, vi un diario con cubierta de cuero. Sabía que leerlo sería una invasión de su privacidad, cruzar una línea que nunca había cruzado en nuestro matrimonio. Pero, tras meses de mentiras y verdades a medias, sentí que no tenía otra opción si quería saber de verdad lo que estaba pasando. Lo que leí en ese diario destrozó cualquier ilusión que me quedara sobre ella y su amistad con Mark. La verdad era mucho peor de lo que había imaginado. Mark no era un colega ni un amigo de un seminario. Era uno de sus pacientes de DBT, un hombre diagnosticado con trastorno límite de la personalidad, que había acudido a ella en busca de ayuda profesional. Sus sesiones de terapia se extendían más allá de la hora reglamentaria, a veces 4, 5 o hasta 6 horas. Describía cruces de límites físicos, besos, tocamientos inapropiados, conversaciones cargadas sexualmente. Escribía sobre la intensa conexión emocional que sentía con él, fantaseaba con un futuro juntos, todo mientras reconocía las devastadoras consecuencias profesionales y personales si alguien se enteraba. Las entradas del diario estaban llenas de emociones encontradas, la euforia de lo prohibido, la culpa aplastante de traicionar la ética profesional y nuestro matrimonio, el miedo a perder su licencia, su práctica, su familia. Sabía que estaba arriesgándolo todo, y aún así no podía detenerse. Cuando regresó esa noche, la confronté con lo que había descubierto. La negación se derrumbó finalmente. Se quebró en llanto, suplicándome que no la denunciara ante el colegio de su profesión. Lo perderé todo, lloraba. Mi licencia, mi carrera, todo por lo que he trabajado. Por favor, no lo hagas. Me fui de la casa alrededor de las 2 de la madrugada, conmocionado. A la mañana siguiente, llamé a mi propio terapeuta y pedí una sesión de emergencia. Necesitaba asesoramiento profesional para procesar lo que había descubierto y entender mis responsabilidades éticas. Durante la sesión, me enteré de algo que desconocía: todos los terapeutas con licencia son reportantes obligatorios de infracciones éticas en su profesión. Mi terapeuta me explicó que no tenía otra opción más que denunciar la relación entre mi esposa y su paciente a las autoridades competentes. Esto no es solo una infidelidad, explicó con delicadeza. Es una grave violación de la ética profesional y, posiblemente, de la ley. Tu esposa está en una posición de poder sobre un paciente vulnerable con un trastorno que lo hace particularmente susceptible a la manipulación emocional. Está causando daño, no solo a tu familia, sino potencialmente a ese paciente. Se inició una investigación de la Fiscalía General. Me contactaron para que diera una declaración jurada sobre lo que sabía.
Aunque estaba devastado por las acciones de mi esposa, no quería que pareciera que actuaba por venganza, así que mi testimonio fue vago, indicando que solo entregaría copias de su diario si era obligado por la ley. También convencí a mi esposa de que se autodenunciara ante la junta que regula las licencias. Eso no detendría la investigación, pero tal vez se vería mejor que haber tratado de ocultar sus actos. A regañadientes aceptó, aunque sospecho que su admisión fue cuidadosamente redactada para minimizar el alcance de la relación. La investigación sigue en curso. Imagino que revisarán los expedientes de sus pacientes, entrevistarán al personal de su práctica e incluso podrían hablar con Mark, aunque no tengo información sobre el proceso hasta que el informe final sea público. Mientras tanto, nuestro matrimonio está oficialmente terminado. El proceso de divorcio avanza, complicado por las repercusiones profesionales y financieras que pueda conllevar la investigación. En un movimiento que sentí como represalia, ella interpuso una orden de restricción por acoso en mi contra, alegando que robé su diario y que la había bombardeado con mensajes pidiéndole explicaciones sobre su relación con Mark. Incluso ahora, meses después de iniciarse el divorcio y la investigación, a veces sospecho que sigue viéndose con él. Cada vez que me he acercado, pasando por su apartamento cuando voy a otro sitio, veo su coche allí. A pesar de todo lo que está en juego, a pesar de la investigación y la posible pérdida de su carrera, sigue arriesgándolo todo por esa relación. Las consecuencias han sido enormes. Nuestros hijos mayores saben que sucedió algo grave, aunque he tratado de protegerlos de los detalles más perturbadores. Nuestra hija menor aún piensa que solo estamos pasando un mal momento. Los padres de mi esposa, que siempre habían apoyado nuestro matrimonio, ahora se han distanciado de ambos. Sus colegas profesionales están divididos, algunos han roto lazos por completo, otros siguen a su lado, quizás sin conocer toda la verdad de lo ocurrido. Por mi parte, voy día a día. Veo a mi terapeuta con regularidad, sigo tomando mi medicación y me esfuerzo por estar presente para nuestros hijos en este periodo tumultuoso. He retomado viejos pasatiempos que dejé de lado durante el matrimonio, toco la guitarra, salgo a hacer senderismo, reconecto con amigos que había descuidado. Hay días en los que me siento casi normal, en los que vislumbro un futuro más allá de este dolor. Y hay días en los que la traición se siente reciente, en los que me pregunto cómo la persona con la que compartí media vida pudo volverse una completa desconocida. Lo más difícil ni siquiera es la infidelidad en sí, sino darme cuenta de que la persona en quien más confiaba era capaz no solo de traicionar nuestro matrimonio, sino de violar la ética fundamental de su profesión y dañar potencialmente a alguien que acudió a ella en busca de ayuda. Mirando atrás, hubo señales sutiles que pasé por alto. El tiempo cada vez mayor que pasaba en su oficina, las referencias vagas a pacientes difíciles que requerían apoyo extra, el distanciamiento emocional de nuestra vida familiar. Pero, ¿cómo iba a imaginar que lo que parecía dedicación profesional escondía algo mucho más preocupante? He aprendido que a veces nuestra intuición nos habla en susurros que debemos esforzarnos por escuchar. Esa noche de mayo, cuando revisé la app del Tesla, no fue pura casualidad, sino mi subconsciente reconociendo patrones que mi mente consciente no quería ver. La inquietud que sentía por su nueva amistad, las incongruencias en sus explicaciones, su actitud defensiva al preguntarle, eran señales que al principio traté de justificar. Ahora aprendo a confiar en esos instintos y reconozco que esas sensaciones incómodas a menudo encierran información valiosa. También asimilo la dura lección de que jamás conoceremos por completo a otra persona, que incluso tras décadas juntos, pueden sorprendernos con una capacidad de crecimiento o de destrucción que jamás habríamos imaginado. Las consecuencias profesionales para mi esposa están por verse. Las relaciones entre terapeutas y clientes se consideran una de las faltas éticas más graves en el ámbito de la salud mental. La dinámica de poder, la ruptura de confianza y el potencial de explotación convierten esas relaciones en algo inherentemente dañino, sin importar cuán consensuadas puedan parecer. Para una terapeuta especializada en DBT, que trabaja con pacientes que enfrentan dificultades de regulación emocional y de límites, la violación es aún más grave. Es posible que pierda su licencia de manera permanente. Puede enfrentar sanciones financieras o incluso consecuencias legales. Su reputación en la comunidad profesional seguramente quedará destruida. La práctica que pasó años construyendo podría venirse abajo. Y más allá de todo esto, me pregunto por las consecuencias internas, ¿cómo reconciliará la persona que se formó para ser, curar y ayudar, con las decisiones que tomó? En cuanto a Mark, sorprendentemente, también me preocupa. La relación terapéutica es sagrada precisamente porque genera un espacio donde personas vulnerables pueden compartir sus mayores conflictos con confianza. Un paciente con trastorno límite de la personalidad a menudo experimenta relaciones intensas pero inestables, miedo al abandono y dificultad para regular las emociones.
Cuando un terapeuta rompe los límites profesionales con un paciente así, el daño potencial es enorme. Independientemente de lo que ocurra entre ellos ahora o en el futuro, el perjuicio ya está hecho. Escribir todo esto ha sido curiosamente catártico. Durante meses he llevado esta historia dentro de mí, reproduciendo los acontecimientos en mi cabeza, cuestionando mis reacciones, preguntándome si podría haber hecho algo distinto. Compartirla, aunque sea de forma anónima, se siente como soltar un peso que he cargado en soledad. Si hay una lección, tal vez tenga que ver con la complejidad del comportamiento humano, como personas que creemos conocer pueden sorprendernos, como alguien puede ser víctima y victimario al mismo tiempo, como relaciones que empiezan con las mejores intenciones pueden convertirse en algo dañino. O quizás sea algo más sencillo, tal vez solo sea un recordatorio de que la verdad, por dolorosa que sea, al final es menos destructiva que la mentira. No sé qué traerán los próximos meses. Eventualmente se formalizará el divorcio. La investigación llegará a su fin. Mis hijos continuarán adaptándose a su nueva realidad. Y yo seguiré adelante, día a día, reconstruyendo una vida que jamás pensé que viviría a estas alturas. A cualquiera que enfrente una traición, sea personal, profesional o ambas, solo puedo decirle, confía en ti. Escucha esos susurros de la intuición. Busca apoyo. Y recuerda que sanar no es un proceso lineal, avanza por olas, por pequeños momentos de paz que poco a poco se vuelven más largos y frecuentes. El dolor no desaparece del todo, pero se transforma en algo que puedes cargar sin que te aplaste. Y de alguna manera, la vida continúa.